Victoria de Óscar Piastri en el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2025. Esperado doblete de McLaren en una carrera que fue mucho más entretenida de lo que al principio podía parecer. Nadie quiso usar los neumáticos duros, tiraron por la gama más blanda de neumáticos, lo que supuso una degradación muy alta y por lo tanto muchos adelantamientos en pista, algo que no se ve mucho en los últimos tiempos. Carrera muy animada, con polémica al final y con Fernando Alonso en los puntos por primera vez en lo que va de año. No tuvo suerte, eso sí, Carlos Sainz. Extraña situación la vivida con los neumáticos. Hay que echar la vista atrás para recordar un gran premio en el que los equipos decidiesen no usar el neumático más duro. Se había visto en alguna ocasión con el compuesto más blando, pero hay que mirar mucho más atrás con aquellos compuestos súper duros color naranja que tenía Pirelli en el pasado para encontrar que los equipos tuviesen realmente fobia. Esto provocó, de hecho ya lo sabían desde el viernes, provocó que los equipos se guardasen neumáticos para la carrera, neumáticos blandos y quizá neumáticos medios solamente por parte de algunos implicados. Seguro que otros equipos lo han echado mucho en falta en la carrera de este domingo. Salida limpia en la que Max Verstappen logra sorprender a Lando Norris para colocarse en segunda posición, pero no había mucho que hacer porque es cierto que los McLaren tenían un ritmo aparentemente muy superior. De hecho, la lucha de Verstappen estaba en otro lugar. El equipo Red Bull planteó una carrera agresiva, una carrera a 3 paradas en las que intentar pillar de imprevisto al equipo McLaren, es decir, para cuando se dieran cuenta de que iban realmente a 3 paradas fuese demasiado tarde como para reaccionar, condenarse a unas últimas vueltas con un compuesto muy gastado y a ver qué es lo que podía pasar. Sin embargo, McLaren reaccionó a tiempo y logró parar al piloto neerlandés. Eso sí, el final de carrera la verdad es que se planteó muy interesante. No le salió el undercut a Verstappen por 8 décimas sobre Lando Norris y en las últimas vueltas, antes de la aparición de un coche de seguridad, estaban en apenas 3 segundos los 3 primeros pilotos, es así. El resto, Leclerc, Russell, Hamilton, muy distanciados, prácticamente en otra liga. Y es que la estrategia de Verstappen obligó a los McLaren a correr. A mitad de carrera ya estaba prácticamente la mitad de la parrilla con vuelta perdida, con doblados. Pero, como decíamos, apareció un safety car. De nuevo un motor Mercedes falló, en esta ocasión el de Andrea Kimi Antonelli. Bueno, no está claro si motor o caja de cambios, aunque se veía humo blanco en la parte trasera. Y provocó esa neutralización apenas a falta de 11 vueltas para el final, lo cual revolucionó bastante la carrera. Y es que la experiencia dice que con un safety car tan cercano al final de carrera hay que parar. Quedarte fuera es quedarte vendido y los pilotos, prácticamente todos, entraron a montar un nuevo juego de neumáticos. Un nuevo juego, más bien un juego ya usado. Todos se decidieron por el blando, con algunas excepciones. Por ejemplo, Bortoleto había parado unas vueltas antes, no tenía otro tipo de neumáticos, se mantuvo en pista. Mismo caso que, por ejemplo, el de Liam Lawson o el de Esteban Ocon, que tenía un juego medio en bastante buen estado de salud y también decidió quedarse fuera. En el caso de Verstappen, la situación no fue tan buena, tan positiva y tuvo que montar goma dura. Los ingenieros de Red Bull, los estrategas de Red Bull, tuvieron que decidir entre quedarse en pista con un neumático 8 vueltas más viejo que el resto o apostar por el neumático duro. Y la apuesta no le salió como ellos pensaban o como ellos esperaban. Verstappen intentaba calentar neumáticos, pero se dio la bandera verde, sufrió un latigazo muy fuerte a la hora de dar gas y rápidamente Charles Leclerc se le colocó en paralelo y le ganó la posición. También lo intentaba por detrás George Russell, que en la frenada tuvo un ligero contacto, mandó a Verstappen fuera de pista y al regresar empezaron a arder las radios. Verstappen decía que qué había pasado con Leclerc, que le había impactado lateralmente en plena recta, y el equipo Red Bull empezó a decirle que le devolviese la posición a George Russell, interpretando que Verstappen se había saltado la primera curva, cuando en realidad Verstappen había recibido un contacto por parte de Mercedes. Discusión por radio. Extraña aquí la postura de Red Bull, que lejos de defender al piloto no paraban de pedirle que devolviese la posición. Extraña maniobra de Verstappen en la que devuelve la posición
y a nada más ser adelantado intenta devolver el adelantamiento por dentro a Russell, falla, se va largo y acaba golpeando al piloto británico, lo que le acabaría costando una sanción de 10 segundos y prácticamente caer a la 10ª posición y llevarse un solo punto. Además, todo por una acción que la FIA más tarde diría que no era necesario que hubiese devuelto la posición. Aquí un fallo garrafal de Red Bull que de un plumazo pasa a tener una estrategia que le dio opciones de ganar la carrera a pifiarla hasta caer a la 10ª posición. Decía Christian Horner que una carrera en la que había mucho que analizar. Charles Leclerc se quedaba esa tercera posición, la posición de podio, seguido de George Russell, y en 5ª posición la sorpresa de la jornada, Nico Hülkenberg, el piloto que cayó en la Q1, tenía neumáticos blandos disponibles, blandos nuevos, y los hizo valer, los hizo funcionar, atacó las últimas vueltas a Lewis Hamilton, también a Hadjar, y se llevó un premio de puntos muy positivo. También había estado muy combativo al comienzo de la carrera, con un poquito de polémica quizá, pues se saltó la primera curva en una vuelta en la que ganó 5 posiciones. Habría que ver cómo de ético, legal, es eso de saltarte una curva y ganar posiciones en una primera vuelta donde siempre hay tapón, siempre hay embudo. Sea como sea, carrera muy positiva del piloto de Sauber, no tanto Hamilton, que no quería hablar. El piloto fue rápidamente atrapado al principio de carrera por Leclerc, le acabó pasando y estaba muy lejos del ritmo de su compañero de equipo. Detrás de Hamilton, Hadjar, gran carrera del piloto francés, seguido de Gasly, al que se le apareció la Virgen con este coche de seguridad tardío, iba a quedar fuera de los puntos y sin embargo se salvó con esta acción. 9º lugar para Fernando Alonso, último beneficiado de la sanción de Verstappen, un Alonso que no fue su mejor carrera. Al principio, luchando con uno de los Racing Bulls, fue adelantado por Nico Hülkenberg. Más tarde tuvo una salida de pista y parecía ya destinado a otra carrera sin puntos. Sin embargo, este coche de seguridad y esta monta de neumáticos le dio una segunda vida y aquí sí que la aprovechó. Fue muy agresivo y ganó posiciones para finalmente este 9º puesto. 10º, como comentábamos, el sancionado Verstappen, y se quedaron sin premio Liam Lawson, Bortoleto, Tsunoda, Carlos Sainz, carrera muy negativa del piloto madrileño, que decía que ya sabían que no iban a ser nada competitivos en este circuito. Colapinto detrás de Sainz, seguido de Ocon y de Oliver Birman. El piloto británico fue sancionado con 10 segundos de tiempo añadido por una de sus acciones. No acabaron la carrera Antonelli, como comentábamos, ni tampoco Alex Albon, que tuvo un par de contactos y además fue sancionado con 10 segundos que pudo cumplir antes de retirarse, por lo que no se le acumularán para la próxima cita de Canadá. Con estos resultados se escapan los McLaren, Oscar Piastri 186 puntos, 176 Lando Norris, Max Verstappen 137, es decir, 49 puntos respecto al líder. Ya son 2 carreras de diferencia, las opciones ya eran bastante remotas para Red Bull, pero parece que este año el título va a ser cosa de los 2 McLaren. Gana terreno George Russell, 111 puntos, 94 de Leclerc por 71 de Hamilton. El gran corte, Antonelli con 48. Primeros puntos del año para Fernando Alonso, que sube hasta esa 18ª posición, 2 puntitos. Y también un gran subidón para Nico Hülkenberg, que asciende al 11º lugar, 16 puntos. En cuanto a constructores, McLaren ya son casi 200 puntos de ventaja con Ferrari, que asciende al 2º puesto. Red Bull baja a esa 4ª posición. Patada arriba también de Racing Bulls, que le gana la posición a Haas, y también de Sauber, que deja a Alpine como farolillo rojo. Próxima cita, Gran Premio de Canadá.